Muy buenas a todos, Kaiso de Noí, soy Leire de Esteban y esto es Muévete Mejor, Corre Mejor, un podcast en el cual diferentes profesionales de Euskal Herria, País Vasco, nos hablarán de diferentes temáticas en torno al running, un podcast para cualquier persona, independientemente del nivel, que quiera aprender y mejorar su carrera a pie, para rendir más, pero sobre todo para rendir con salud. Hoy es el primer episodio del programa del podcast Muévete Mejor, Corre Mejor. Hoy estrenamos este programa que llevaba un tiempo rondando en mi cabeza. Empezó a asomarse durante la pandemia, en el primer confinamiento durante el marzo o abril. Un confinamiento que, a pesar de inmovilizar prácticamente a un mundo entero, paralizar muchos sectores de trabajo, muchas personas supieron darle la vuelta, reinventarse y seguir adelante. Para mí estas personas son dignas de admiración y yo quise ser una de esas personas. ¿Por qué no iba a serlo? Tenía un trabajo maravilloso como entrenadora y bueno, lo sigo teniendo, pero que mi labor como profesional quedó totalmente paralizado porque trabajaba únicamente de manera presencial. Entonces decidí, como otros muchos compañeros, digitalizarme. Y bueno, ahí comenzó mi proceso de crear la web, profesionalizar mi cuenta de Instagram, leer sobre marketing y demás. Y me lleva hasta el día de hoy, a la creación de este programa. Un pequeño proyecto que me hace muchísima ilusión, la verdad, porque sé que por el camino vamos a conocer, no solamente yo, a personas interesantes que nos va a poder aportar valor y que vamos a aprender de ellos y ellas, desde sus experiencias, conocimientos, labores, anécdotas, etc. Y hoy, en este primer episodio, y como es el primero, necesitaba comenzarlo con una persona pues con la que tuviera confianza, la verdad, pero que admiro muchísimo. Es una compañera de trabajo, una compañera de montañas, pero sobre todo una muy buena amiga. Hoy comenzamos este programa para hablar sobre nutrición en corredores. Ella es Garasi Martín. Buenos días, Garasi. Hola, buenos días. Bueno, hoy es el primer episodio de las entrevistas, un pequeño proyecto que he querido comenzar con diferentes profesionales de Euskal Herria, del País Vasco, en el cual se hablarán de diferentes temáticas en torno al running. Y hoy vamos a hablar sobre nutrición para corredores y bueno, aquí entras tú, Garasi. De ser compañeras de trabajo, pues compañera de montañas y una buena amiga. Y nada, lo primero que te voy a pedir es que te presentes, ahora sí. Bueno, pues soy Garasi Martín, soy dietista nutricionista, estudié la carrera en Vitoria y después he hecho un par de másters en Barcelona, los dos, uno de fisiología integrativa y luego el posgrado de nutrición deportiva. Y bueno, pues mi trabajo al final, aparte de trabajar en un par de clínicas, trabajo en Fisioclinic Bilbao y en RS Bilbao, que bueno, en ambas pues llevo también deportistas, aparte de gente con patologías, y luego trabajo también en Summit, que es un centro deportivo, en Bibox, en Leioa, que es también un centro de boxeo, de entrenamiento funcional. Y bueno, luego llevo también la parte del asesoramiento nutricional. He estado llevando a varios equipos de remo y actualmente estoy llevando a las chicas de la trainera de Boston. Vamos, una trayectoria bastante larga, ¿no? Bueno, se van haciendo cositas. Sí. Muy bien, pues comenzamos con las preguntas, ¿vale? Si te parece. Muy bien. Lo primero de todo, vamos a empezar por lo más básico, ¿vale? ¿Qué es nutrición y en qué se diferencia de la alimentación? Que al final yo creo que muchas personas lo confundimos. Vale, pues bueno, es muy fácil. Digamos que la alimentación podemos definirlo como todo lo que sucede desde fuera hacia adentro, digamos que es el proceso consciente, voluntario, en que consiste el acto, digamos, de comer, y la nutrición es el conjunto de procesos que suceden, digamos, en el interior de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, toda esa serie de funciones fisiológicas que hacen que hasta nuestras células estén nutridas de los alimentos que comemos. Vale, y luego también te quería pedir el favor de que me hicieras un resumen breve, que yo creo que prácticamente todas las personas hemos escuchado ya las palabras macronutrientes y micronutrientes, pero bueno, que me
brevemente qué es y algunos ejemplos de ellos y por qué es importante también saberlo. Bueno, pues esto es lo más básico, digamos, ¿no? de la nutrición, diferenciar qué son los macros y qué son los micronutrientes, ¿no? Los macronutrientes son las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono, ¿vale? Y los micronutrientes son pues las vitaminas y los minerales, básicamente, ¿no? Entonces, los macros, digamos que necesitamos llegar a unas cantidades X necesarias, también de esto depende de cada individuo, en una proporción adecuada, digamos, para estar bien alimentados, bien nutridos, ¿no? Pero necesitamos, digamos, en una cantidad bastante grande. Sin embargo, los micronutrientes, estamos hablando de miligramos, la mayoría de las veces microgramos también en algunos minerales y vitaminas, ¿no? Entonces, son cantidades muy, muy pequeñas, pero que, sin embargo, son súper necesarias para que todo el proceso fisiológico se realice adecuadamente en nuestro sistema. Vale. Luego aquí también, supongo que hablaremos más adelante, pero también entrará en juego la importancia, ¿no?, de la calidad de los diferentes alimentos. No es lo mismo pues unos hidratos de mala calidad o mejor calidad, etcétera, ¿no? Eso es, o sea, al final, si hablamos de una alimentación saludable, tenemos que tener en cuenta que lo que más prima es que, varias cosas, ¿no? Pero una de ellas es que la calidad de los alimentos que comamos sea muy buena para que los nutrientes que obtengamos estén en buena proporción y que encima nos aporten gran densidad nutricional, que es decir, que tengan gran cantidad de vitaminas y de minerales y aparte de los macros adecuados, ¿no? De ahí la importancia de aprender a leer las etiquetas, ¿no? Por supuesto, claro. Ahí es súper importante que cuando compramos un producto hagamos una buena lectura de lo que estamos comprando, por asegurar que lo que estamos comiendo realmente es lo que queremos comer, ¿no? Que muchas veces pasa eso, que realmente estamos comiendo algo con total desconocimiento, ¿no? Y con engaño incluso, ¿no? Que no sabemos lo que estamos llevándonos a la boca, ¿no? Y tiene una directa repercusión en nuestro cuerpo, en nuestra salud. Muy bien. Vale, y tú, Marachi, eres nutricionista, obviamente le das muchísima importancia a la nutrición, pero dentro de todas las variables principales que puede haber dentro de una competición a la hora de rendir en un deporte, sí. Por favor, del 1 al 10, la importancia que le darías a la nutrición, teniendo en cuenta el entrenamiento, el descanso, etcétera, la psicología. Bueno, no sé si es tan fácil ponerle un número, lo que sí que veo claro es que para que una persona esté saludable y un deportista esté saludable, ¿no? Es decir, ya yo no digo que no puedas hacer el ejercicio sin trabajar la alimentación o el descanso, es decir, toda esa parte de que yo le llamo entrenamiento invisible, ¿no? Todo lo que se tiene que entrenar fuera parte del propio entrenamiento físico, ¿no? No digo que no se puede hacer, sino que al final va a tener una clara repercusión en la salud, igual a largo plazo, ¿no? Quizás hoy en día, si te pones a entrenar así un poco a lo loco y no cuidas nada tu alimentación y no ves directamente esta tarde, no estás excesivamente mal, pero si lo alargas mucho en los años, posiblemente pues haya una serie de lesiones, una serie de repercusiones y posiblemente pues alguna enfermedad o no, igual tiene suerte y no, pero tiene mucha importancia, ¿no? Es decir, yo creo que todos los deportistas tienen que tener en mente que la alimentación y el descanso, ¿vale? Es súper importante. Y de hecho se nota muchísimo en cuanto los deportistas que vienen a consulta se ponen a llevar un plan nutricional. Dicen, coño, antes entrenaba bien, pero es que ahora me siento como un cohete, ¿no? O sea, es clara la diferencia, la recuperación, la velocidad de recuperación, en cómo sientes tus músculos y tu cuerpo al día siguiente. Claro, en personas que entrenan muy constantemente, pues se nota muchísimo la diferencia, la gasolina que le metes, ¿no? Entonces, yo le doy mucha importancia y porque, vamos, lo veo claro tanto en mí como en los deportistas que llevo, ¿no? O sea, al final no es igual, los efectos que puede tener no son tan inmediatos, pero que sí que a la larga se notan. Y luego no Sí, solamente la gasolina, que es importante para rendir, sino incluso para recuperarte luego mejor al día siguiente de la competición. Claro, eso, vamos, está estudiadísimo, ¿no? La mejora de la recuperación post-entrenamiento es súper importante para el deportista, ¿no? Y bueno, ya date cuenta, Leire, también que si hablamos de salud, yo siempre digo, ¿no? Y lo pongo de ejemplo muy fácil, los deportistas al final
quieras que no, en el proceso de entrenamiento y demás, nos oxidamos mucho. Es decir, nuestras células están continuamente en regeneración, en recuperación, en cambio, ¿no? Están completamente activas y al final eso produce una gran oxidación, que evidentemente solo hay una manera de contrarrestarlo, que es metiendo gran cantidad de nutrientes y de antioxidantes para que ese efecto que produce el entrenamiento, que ya sabemos que es una parte adaptativa, ¿no? Pero que es importante contrarrestarla, ¿no? Con buenos alimentos. Muy bien. Y luego, por ejemplo, a ti te viene ahora un deportista, un corredor. Ese deportista, ¿en qué se debería de basar a la hora de competir en una carrera? Ya sé que al final cada caso es individual y hay que analizarlo individualmente, pero en términos generales, ¿en qué se debería de basar esa persona, ese corredor, a la hora de rendir, de competir en una competición? Bueno, esto depende mucho, como dices, de cada persona, de la distancia que vayas a correr, de la experiencia que tengas, del nivel de entrenamiento, ¿no? Pero bueno, si tenemos que hablar de factores limitantes, por decirlo así, en una carrera, bueno, pues diría que sobre todo en las carreras cortas podemos estar hablando de que quizás, en clara hay que llegar muy bien hidratado, sobre todo, muy, muy bien hidratado, que es el primer factor limitante, digamos, y los hidratos de carbono, es decir, el glucógeno muscular y la ingesta que se ha hecho previa de hidratos de carbono, ¿no? Es decir, agua e hidratos de carbono. Luego, dependiendo de la longitud de la carrera, de la experiencia y demás, pues esas cargas habrá que hacerlas de diferente manera, pero en sí, para un corredor, quizás son los factores limitantes. Vale, y por ejemplo, en carreras cortas, la ingesta de hidratos debería de ser más inmediata que en una carrera larga. O sea, perdona, sí. En una carrera corta lo que hay que hacer muy bien es hacer la ingesta previa, es decir, la carga previa tanto de glucógeno, de hidratos de carbono como de agua, ¿vale? Y luego, si la carrera es muy corta, que va a durar menos de una hora, pues bueno, lo que hagas, digamos, al final te vas a dedicar a ir a una velocidad más elevada, tu cuerpo no va a consumir todo ese glucógeno que has estado cargando, no va a llevar tal al extremo, entonces digamos que durante quizás algo de agua, pero no hace falta meter tanta carga de hidratos ni nada por el estilo, ¿no? Sin embargo, según se van alargando las carreras, pues esto toma más importancia porque vamos gastando el glucógeno muscular, el glucógeno hepático, y si hablamos ya, por ejemplo, de ultras, pues ahí estamos tirando de depósito graso y estamos tirando también incluso de esa masa muscular, ¿no? De aminoácidos directamente para obtener la energía. Entonces, pues dependiendo un poquito de la longitud de la carrera, habrá que programar la alimentación y la ingesta durante las carreras para que el corredor vaya teniendo esos nutrientes que necesita, ¿no? Esto vale. Es muy importante en el running, al final, dependiendo de la categoría, el programar adecuadamente tanto lo que debe comer es decir, tampoco dos personas que corren la misma distancia van a comer lo mismo, depende bastante de la tolerancia que tengan y bueno, también su consumo de energía y demás, ¿vale? Entonces esto hay que hablarlo muy bien con el entrenado, digamos, y con el deportista, y hay que programarlo muy bien. Vale, y luego, por ejemplo, en una carrera, sobre todo yo diría que larga, bueno, creo que has dejado claro que hay que entrenarla previamente, pero más o menos, ¿cuánto tiempo de antes se debería de entrenar si quieres correr, por ejemplo, un ultra? Pues sé que alguna vez has tenido un deportista de ultradistancia. Hombre, a ver, si hablamos puramente de nutrición, de entrenamiento de estómago, hombre, yo lo cojo más o menos con unos 4 meses de antelación, aprox, hacer alguna prueba, sobre todo ahora estamos probando bastante por los últimos estudios que han salido del consumo de 120 gramos de hidrato de carbono por hora, que claro, al final es una barbaridad estar corriendo y estar comiendo esa cantidad. Y bueno, pues lo cogemos con tiempo suficiente para ver esas tolerancias y ver cómo el deportista lo va tolerando, ¿no?
También teniendo en cuenta que al final poco a poco no te metes de golpe en esas distancias, antes pues vas probando cosillas y demás, generalmente la gente que viene a consulta, pues vamos ya aplicando pues ciertos protocolos, digamos, en las competiciones, ya sabemos lo que les va bien y vamos sumando conceptos, ¿no? Eso es un poquito el trabajo que se hace. Y bueno, pues el corredor que vemos que tiene buena tolerancia, que tiene buen rendimiento también, pues vamos ya empezando a probar esas cargas un poco más elevadas, ¿no? Pero se tiene que hacer progresivo siempre, ¿eh? O sea, es decir, a una persona que no está acostumbrado a meter más de 30 gramos, porque hay gente que no lo hace correctamente previamente, ¿no? Entonces, si viene a consulta habiendo consumido a la hora 30 gramos de hidratos de carbono, pues no le puedes meter 120 de repente. Primero hay que hacer un trabajo previo de ir aumentando poco a poco, ¿no? Y luego, además, no sé, corrígeme si me equivoco, pero estas cosas también un poco van como ensayo-error, ¿no? Porque al final yo creo que lo que tú has dicho, no todos toleramos igual los mismos alimentos. Entonces, yo creo que igual cada deportista va probando igual diferentes geles y puede sentarle más y va probando hasta que se encuentre con un gel que más o menos le venga bien. No sé si funcionas así. Bueno, primero está la teoría, digamos, en sí sabemos qué geles tenemos que elegir o qué proporciones de azúcares tenemos que elegir, ¿no? Siempre es importante elegir geles que tengan azúcares combinados para que la tolerancia sea mejor, la absorción de esos azúcares sea mejor, sea más progresiva, no sea todo muy rápido. Entonces, sabiendo, digamos, esa teoría, esas proporciones en los suplementos, digamos, que vamos utilizando en las carreras, pues también muchas veces por sabores, ¿no? Es decir, quizás un gel de la misma composición de Coca-Cola te puede sentar bien y uno de fresa, pues a un deportista le puede sentar mal. Eso también va mucho por gustos. Entonces, lo más importante también es que el deportista coma algo que le agrade de sabor, ¿no? Que además, que si por ejemplo estamos hablando de carreras muy largas, de ultras y demás, donde estás mucho rato corriendo y si comes siempre lo mismo, es muy aburrido, el paladar ya no te apetece, el cuerpo te lo rechaza, entonces es importante buscar diferentes alimentos que hagan contraste, pero que tengan esas proporciones de nutrientes que buscamos, ¿no? No sé, te pongo un ejemplo. Podemos estar podemos hacer ingestas, por ejemplo, de isotónicas y mezclarlo con geles, con gominolas, con plátano, con un sándwich de mermelada con pavo, podemos comer alguna especie de bizcochito, ¿no? Buscar diferentes fuentes de nutrientes, de hidratos de carbono en este caso, con hidratos de carbonos más simples y también más complejos, si estamos hablando de carreras más largas, depende un poquito también de la tolerancia de cada individuo, pero claro, si le metemos todo con hidratos de carbono simples, esa tolerancia va a ser muy mala. Llega un momento en que el intestino no soporta esa osmolaridad, ¿no? Entonces hay que ir intercambiando los alimentos y si encima aprovechamos, por ejemplo, a que sean de dulce a salado, por ejemplo, pues de una gominola a una galletita de estas saladas, pues al deportista posiblemente le vaya a resultar mucho más gustoso, ¿no? Así que al final es importante esa variedad. Sí, es muy importante. Lo agradecen además mucho, el decir, bueno, pues he llegado, como además estas cosas van súper programadas encima del papel, es decir, el perfil de la carrera va con su perfil de alimentación, ¿no? De cosas que tienes que ir comiendo de habituallamientos que tienes que ir haciendo durante la carrera, pues bueno, pues claro, es decir, sé que en este punto me toca mi sándwich, pues la verdad es que es muy agradable, ¿no? Es como un incentivo, mira, no lo había pensado nunca. Tengo que llegar a este punto para comer esto, ¿no? Pues sí. Vale, no lo había pensado nunca, me ha gustado. Vale, entonces, me gustaría que aclararas un poco, que al final yo creo que muchas personas se piensan que llevar un plan nutricional es solamente para deportistas un poco ya profesionales o que lleven mucha experiencia detrás y que para los que se inician
pues como que no les hace falta. No sé. ¿Qué le explicarías a una persona, por ejemplo, que te comenta esto? Bueno, pues si es una persona que acaba de empezar en este mundo del deporte y demás, lo primero que le diría es que tiene que valorar o evaluar cómo es su alimentación de base. Es decir, evidentemente no vamos a empezar, como he dicho antes, haciendo estrategias de alimentación demasiado complejas, pero sí que esa persona que inicia tiene que tener en cuenta pues, que si su alimentación sea equilibrada y suficiente para el ejercicio que realiza, ¿no? Que además se va a ahorrar pues, posiblemente muchas lesiones y demás, ¿no? Entonces, esa valoración inicial por un nutricionista deportivo de cómo se alimenta, cómo nutre su cuerpo respecto a los entrenamientos que está realizando es muy importante. Lo que prima en los deportistas que inician, pues sobre todo que le den importancia a que la hidratación sea correcta en esos entrenamientos, y dos, que los alimentos que elijan sean de calidad, o sea, buscar dejar los procesados a un lado y empezar a comer, digamos, de calidad, ¿no? Y bueno, de ahí ya empezamos a andar y a hacer todo un poquito, poco a poco más complejo, ¿no? Pero en principio diría que eso es lo primero que hay que hacer. Claro, además yo creo que también... Sí, además yo creo que también, creo que mucha gente, yo me incluía, que bueno, además tuve una temporada en tus manos hace tiempo, que cuando una persona quiere llevar un plan nutricional o contrata a un nutricionista, parece ser que eso, que necesita muchísimo tiempo para realizar las comidas, organizarse, etcétera, y luego más lejos de la realidad, o sea, que realmente hay miles y miles de recetas que se pueden hacer muy, muy rápido y que son saludables y además que te aportan lo que realmente vas a necesitar. Y yo, por ejemplo, cuando estuve contigo al principio era lo que yo pensaba. Ahora, claro que no, ha cambiado toda mi mentalidad. Entonces, sí que me gustaría que realmente las personas cambiesen un poco ese chip, que alimentarse bien no significa gastar o perder tiempo. Bueno, toda la razón. O sea, yo creo que además diría que los nutricionistas podemos simplificar la vida o la gestión de las comidas a los pacientes, es decir, a los deportistas y a toda la gente en general. Por lo que yo puedo apreciar en consultas que al final hay poco manejo, poca capacidad de manejo de los alimentos, de las combinaciones, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que se trabaja muy fácil con un nutricionista, porque te enseña cómo manejar esos alimentos, combinaciones de platos y ideas o qué recursos puedes utilizar que se tarde nada, 3 minutos en preparar. A mí hay una cosa que me sorprende mucho en consulta en general, no hablo ya de deportistas, de población general, es que muchas veces la excusa que ponen para, bueno, la excusa no sé si, no creo que ellos lo vean como una excusa, pero es como, por ejemplo, pues es que hago las cosas fritas o hago las patatas fritas porque se tarda menos. Freír un alimento se tarda muchísimo más, ¿no? O sea, yo siempre digo, madre mía, el pifostio que montas friendo, ¿no? Sin embargo, joder, con preparaciones, hacer, por ejemplo, un pescado al horno no tardas más de 20 minutos y lo dejas, o sea, quiero decir, llegas a casa, lo preparas, te pones a hacer tus cosas y cuando terminas ya está hecho, ¿no? O cualquier cosa a la sartén con un poquito de aceite va a tardar menos que casi friándolo. Entonces, en ese sentido, pues bueno, ahí creo que conceptos bastante equivocados que se pueden trabajar muy, muy fácil en consulta, ¿no? Y facilitar la vida en general a las personas. Sí, yo creo que eso, que hay poco conocimiento realmente, o lo que dices, poco manejo en la cocina realmente. Poco manejo, sí. Vale, bueno, volvemos un poco a la alimentación en el deporte. Explícame brevemente, por favor, cómo un deportista, ya volvemos a repetir que cada caso es único y es individual, hay que analizar cada deportista, pero cómo se debería de alimentar un corredor antes, durante y después de la competición. Bueno, pues vamos a decir a lo que tiene que prestar especial atención en cada momento, ¿no? Dependiendo mucho, esto depende muchísimo de las distancias, ¿vale?
Pero bueno, así resumiéndolo. Antes de una competición, el deportista 2 días, depende de la distancia que vayas a correr, pero 2 días, vamos a poner 2 días previos a la competición. Imaginaros, competimos un sábado, pues desde el jueves empezaremos a prestar mucha atención a la cantidad de agua que introducimos, es decir, y beber mucho, hidratarnos muy bien para que nuestro cuerpo esté bien hidratado. Y además de eso empezaremos a reducir las fibras de las comidas, es decir, meteremos menos fibra en nuestra alimentación esos días, aumentaremos los hidratos de carbono complejos, como puede ser la pasta, el arroz, la patata, y mantendremos un poquito esas proteínas que nos aportan aminoácidos de recuperación, pues pueden ser carnes magras, huevos, pescado blanco, ¿vale? Para aumentar, por un lado, mantenemos los hidratos de carbono y las protes, ¿de acuerdo? Durante esos 2 días estamos haciendo, digamos, la carga previa a la competición, ¿vale? Sí, también, como hemos dicho, reducir un poquito las fibras implica no meter integrales y también reducir, en cierta manera, las verduras. Yo siempre suelo mantener alguna verdura como puede ser la calabaza, la remolacha, que es muy interesante en nutrición deportiva. La calabaza también, bueno, y la zanahoria cocida, pues al final no contienen demasiada o contienen algo de hidrato de carbono y la tolerancia es bastante buena, pero sobre todo eliminar esas verduras que tienen mucha fibra, ¿no? Las verduras de hoja verde, sobre todo porque luego pues podemos tener problemas intestinales durante la carrera, ¿no? Tener diarreas o molestias, ¿no? Entonces vamos reduciéndolos mientras estamos aumentando los hidratos de carbono y mantenemos ahí las proteínas de calidad. Bien, eso es ¿de acuerdo? Y repito, la hidratación en ese momento es súper importante porque si no comemos, es decir, si no ingerimos el agua suficiente con la carga de hidratos que estamos introduciendo, tampoco va a tener nuestro organismo la capacidad de absorción de esos hidratos de carbono, ¿vale? El glucógeno muscular se almacena con 3 moléculas de agua y una de glucógeno muscular, por lo tanto, si falta agua, difícil absorber, ¿vale? Bien, luego, una vez que nos ponemos en día de carrera, habrá que hacer un desayuno adecuado tanto a la tolerancia del deportista, que sea también pues, con una combinación de hidratos de carbono, unos más simples y también más complejos, buscar una mezcla entre frutas, algo de cereal. Y, bueno, pues ahí sobre todo es lo más importante y la hidratación, ¿vale? Luego, durante la carrera, pues depende ya la distancia. De las más cortas no haría falta nada, más que dar un par de tragos de agua, pero si nos vamos alargando en el tiempo en las distancias, pues habría que marcar una ingesta, pongamos media, que de cada 20 minutos introducir algo de hidrato de carbono y de hidratación de sales, minerales, ¿vale? Contra más alargamos, sobre todo ya cuando estamos en carreras pues de media maratón y de maratones, ya estamos hablando ya de meter isotónicas, de meter sales minerales y hidratos de carbono de fácil asimilación para que, digamos, el deportista vaya recuperando los hidratos de carbono, el glucógeno que va perdiendo durante el ejercicio, ¿no? En las carreras de más distancia ya se empiezan a introducir alimentos mucho más enteros, ¿no? Que ahí se tolera mejor, los ritmos son otros, el estómago está normalmente más entrenado, y estamos hablando ya también carreras que son, pues si estamos hablando ultras de montaña y demás, pues la tolerancia es bastante mejor, ¿no? Y el después, que muchas veces se nos olvida, creo que es la parte olvidada de las carreras, ¿no? Porque generalmente paramos de correr y, bueno, he terminado, me relajo y muchos deportistas se le ve, pues eso, con la cervecita en mano, ¿no? Y el primer pincho que nos ponen en el avituallamiento, que todo hay que decirlo, porque encima se ponen en los avituallamientos, cosa que está muy mal hecha. Pero, bueno, pues eso, que hay que cuidar, hay que seguir cuidando la recuperación, ¿no? Porque hemos hecho un gran esfuerzo, el cuerpo está vacío, necesita rehidratarse, seguimos dándole mucha importancia a la rehidratación. Es momento de beber, de seguir bebiendo, incluso en los deportistas muy entrenados, con una gran deshidratación o cuando son distancias muy largas, podemos incluso hidratarnos con una hipertónica ligera, ¿vale? Y, o si no, pues el deportista más medio conseguir un poquito con las isotónicas, algún zumo podemos meter también, algún yogur para empezar a meter aminoácidos, ¿vale? Bueno, pues buscar eso seguimos buscando un poco en torno a los mismos nutrientes, ¿no? Agua, hidratación, azúcares y proteína, ¿no? Y ya cuando ya pasan unas horas, es decir, 2-3 horas después, ya podemos empezar a hacer una ingesta normal donde ya el estómago está preparado
para la absorción de los nutrientes de forma normal, ¿no? Date cuenta que el gran problema que puede pasar durante una carrera es que el estómago al final no está tan inervado de sangre, ¿no? De vasos como puede estar en reposo, ¿no? Al final la sangre está en los músculos, que es donde tiene que trabajar para correr, ¿no? Entonces, claro, por eso hay que estar muy entrenado, porque la absorción no es igual que si estuviésemos en nuestra casa sentados tranquilamente. Entonces, ya hasta que no han pasado 2 o 3 horas, la ingesta no se normaliza, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué problema suele ser más común durante las carreras y las competiciones? ¿Un problema por falta de hidratación o un problema por falta de ingesta alimentaria? Pues diría que las dos. Generalmente se ven las dos cosas, o sea, de muy poca hidratación y yo diría más de comida. Creo que falta más ingesta de nutrientes. Igual, muchas veces mal hecha, pero la hidratación como que se le da más importancia, aunque hay mucha gente que se tira un montón de kilómetros sin beber solo con agua, ¿no? Que eso también conlleva un riesgo, ¿eh? O sea, no pensemos que la hidratación con agua en una carrera es suficiente, porque no lo es. De hecho, estamos perdiendo muchas sales minerales, sobre todo sodio, y claro, supone un riesgo muy importante para la salud. Es decir, la persona que se deshidrata en una carrera ha perdido muchísima cantidad de sodio y puede sufrir una hiponatremia. Entonces, bueno, esto estamos hablando de que te puede dar un paro cardíaco, ¿no? Entonces, la importancia de beber isotónicas o bebidas con sales, beber sales durante una carrera es muy importante. Yo, de hecho, pensaba que ibas a decir la hidratación. No sé, me parece que es como más común que al final lo que tú comentas. Mucha gente sí bebe agua, el agua no le falta, pero yo creo que a mucha gente se le olvida o incluso no le da la suficiente importancia o no toma lo suficiente. De hecho, yo no me acuerdo en qué carrera fue, pero solamente bebí agua y lo llevé bastante mal. La siguiente carrera tomé las sales y me noté muchísimo mejor. O sea, Claro. el rendimiento me cansé mucho menos, aguanté muchísimo mejor. Hay de todo, lo que te digo, pero hay una clara diferencia entre hacerlo bien y evidentemente hacerlo mal. Lo que se ve al final en el corredor popular, por decirlo de alguna manera, es que en general ninguna de las dos cosas se hace del todo bien, pero sí que, por ejemplo, gente que ya tiene más experiencia, pero que al mismo tiempo no se le ha prestado tanta atención a la alimentación o a la nutrición, a la estrategia nutricional en la carrera, sí que en esos corredores veo que quizás el principal déficit es no comer suficiente. Es decir, tiran con las reservas y al final pues eso es limitante completamente, ¿no? O sea, llega un momento en que no tienes más y que caes, ¿no? Que te agotas. Sin embargo, esos deportistas sí vigilan un poco más la hidratación, hacen mejor la hidratación que la comida. Y en el corredor popular, pues yo diría que las dos cosas, ¿no? No se hacen bien. Vale, has comentado antes, en la pre-competición, días antes habría que reducir las fibras, ¿no? Y los alimentos integrales, porque luego pueden problemas intestinales, ¿no? Luego, durante la etapa de la temporada, durante los entrenamientos, esas fibras se mantienen, ¿no? ¿Eso no te entrena el estómago para luego en la competición? O sea, ¿por qué hay que reducirlo? En cierta parte sí, claro, que lo entrenas, ¿no? Pues es decir, si tú a lo largo del periodo de adaptación, de entrenamiento, estás introduciendo alimentos integrales, posiblemente luego cuando vayas a correr en carrera, pues estés más tolerante a esos alimentos, pero aún así los alimentos integrales en las carreras nos sobran porque limitan o frenan la absorción de los azúcares. Es decir, siempre que hay fibra de por medio, la absorción intestinal es más lenta y precisamente lo que queremos en una carrera y en un precompetición es que esos nutrientes se absorban lo más rápido posible, ¿no? Para que, digamos, se guarden en depósito muscular, ¿no? En glucógeno muscular. Entonces, aparte de por la fibra que supone y los problemas gastrointestinales, también tenemos que tener en cuenta, pues eso, que
que la fibra es un factor que va a reducir, digamos, la velocidad de absorción de los nutrientes, ¿no? Entonces, digamos que sobra, en ese momento sobra un poquito la fibra. Vale. Y... Solo en periodos de competición, ¿vale? Porque luego, para el resto del año, es muy importante y supone una mejora de la flora intestinal, bueno, directamente relacionado con el sistema inmune, ¿vale? Entonces, evidentemente, esto lo estamos hablando del momento de competición. El momento puntual. Sí. Vale. Veganismo y deporte. Vale, para aquellas no vamos a entrar en detalle hoy, ¿vale? Igual sale otra entrevista más adelante. Para aquellas personas que llevan un estilo de vida y nutricional en el veganismo, ¿es posible competir con buenas garantías siendo vegano? ¿Qué limitaciones encontrarse un deportista de todas maneras? Bueno, ser vegano y ser deportista es totalmente compatible, lo primero, ¿vale? O sea, no hay ningún tipo de problema. Independientemente de la modalidad, de la disciplina, de la distancia. Da igual. De hecho, hay personas, para que te des cuenta, hay deportistas de halterofilia veganos, ¿vale? O sea, la cuna del músculo, ¿no? Pues siendo veganos. A ver, con eso quiero decir que al final muchas veces se tiene un concepto equivocado también de esto, ¿no? Se trata de llevar una alimentación equilibrada entre proteínas, hidratos, grasas, ¿vale? Pero muchos alimentos veganos, es decir, veganos de origen vegetal, tienen una gran cantidad de proteína. Entonces, lo único que hay que hacer es buscar esas proteínas y ya está. Y si no quieres comer carne, pescado y huevos, pues no pasa nada. El único déficit que podemos encontrar en los veganos estrictos es la vitamina B12, que se suplementa y ya está. Y no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Pero en el momento en que, por ejemplo, se comen huevos, ya no hay ese déficit de esa vitamina, ¿no? Pero bueno, el vegano generalmente lo sabe y generalmente son colectivos que lo suelen hacer bastante bien porque vigilan bastante su alimentación. Se trata de equilibrar esos nutrientes, de buscar esa fuente de proteína adecuada, aumentar un poquito más incluso porque la absorción es algo menor y listo, y no hay ningún déficit. Perfecto. Vale, yo la verdad que era una duda que tenía porque... sobre todo en distancias largas, si podían dar una vida totalmente, pues eso, equilibrada, como has comentado tú. Y vale, pues ya me ha quedado claro. Sí, vale. Sí, sin problema. Vale, en cuanto a los geles, ¿qué composición o qué deberíamos de tener en cuenta en los geles, ¿vale? De competir en una carrera. También imagino que tendremos que aprender a leer las etiquetas y qué composición deberían de tener para que sepamos los corredores si es de calidad o no. Bueno, pues a ver, en los geles y también incluyo en las bebidas isotónicas porque al fin y al cabo, bueno, es la otra fuente en la que podemos obtener hidratos de carbono, ¿vale? O sea, al final un gel va a tener hidratos de carbono, sobre todo, y luego va a tener sales también, ¿no? Porque van compaginados de esa manera. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Uno, que haya mezcla entre glucosa, fructosa y maltodestrina, ¿vale? Intentar que haya un ratio con la glucosa y la fructosa de 2:1, ¿vale? Esa combinación es importante para que precisamente no haya demasiadas molestias intestinales, que la osmolaridad no sea demasiado alta, ¿no? Eso es lo que habría que buscar en un gel, digamos. Y luego en las isotónicas, pues es importante que la concentración de sales sea correcta, ¿no? Hablamos de 0,05 a 0,12 gramos de sodio, ¿vale? Que esto es entre 45 y 115 miligramos de sodio por 100 mililitros. Y luego una concentración de azúcares que suelen llevar, esto depende de la tolerancia de cada individuo, entre 5 y 9 gramos de hidratos de carbono, ¿no? Por 100 mililitros de producto. Entonces, claro, bueno, es importante leer las etiquetas e ir probando, ¿no? Es decir, ir probando el tipo de producto, comprar uno, probar qué tal me sienta, si te sienta bien, pues ir probándolo en diferentes entrenamientos, ¿no? Es importante, pero bueno, consultar siempre que a ver, generalmente, si nos vamos a marcas comerciales conocidas, pues
pueden tener mayor o menor concentración, pero en general pues ya cumplen las normativas y están bastante bien. Hay alguno pues que no, entonces por eso hay que mirarlo y revisarlo, pero en principio pues marcas así más conocidas pues suelen estar bastante bien. Luego depende de lo que nos interese. Hay personas que le puede interesar meter una cantidad mayor de hidratos de carbono porque lo tolera y porque así lo quiere y no va a comer nada después, o sin embargo pues prefiero meterme un gel que sea más con menos carga, ¿no? Y luego pues meter tanto isotónicas como otro tipo de productos, ¿no? También aquí haría un pequeño guiño a los geles, los hidrogeles, ¿no? Que a mí me parece un producto bastante interesante porque al mismo tiempo que nos aporta parecido la concentración que puede tener el gel, por otro lado te aporta agua, ¿no? Entonces también para comer es bastante más cómodo. El gel es como muy pegajoso. Sí, más cómodo. Sí. A mí me pasa. Eso es. Y el hidrogel es más agradable, ¿no? De hecho, con el gel habría que tomarse el gel y beber agua, ¿no? Hacer eso, porque si bebes el gel solo, la absorción no es del todo correcta. Con el hidrogel es algo mejor. La verdad que sin duda es un entrenamiento más el alimentarte y yo personalmente es algo que, bueno, que tengo que entrenar, o sea, lo reconozco, y que me cuesta muchísimo, porque claro, tú estar corriendo, estar atenta también a cada cuánto tiempo te toca meter el gel, el agua, luego encima que los geles no me gustan, con lo que tú dices, como pegajoso y demás, o sea, es un entrenamiento que hay que entrenar bastante antes, para que luego en la carrera no te pase factura, porque a mí me ha pasado cuando estuve en tus manos, de hecho me acuerdo, te comenté, el primer gel, el segundo gel, bien, pero luego ya me olvidé del reloj, del tiempo y nada, pues como pude. Ya. Sí, al final sí, pero eso es como todo. Si no estás acostumbrado a hacer algo, pues te cuesta. Pero si le coges pues, el truquillo y demás, pues evidentemente la mejora va a ser considerable, ¿no? Y bueno, pues incluso yo te planteo, o sea, hay que irse a las carreras con una chuleta de cómo tenemos que hacer la ingesta, ¿no? Así literalmente. O sea, apuntar cada 20 minutos, pues decir, bueno, pues me voy a tomar un gel, me voy a tomar un trago de isotónica, me voy a tomar, ¿no? Ir controlando esas ingestas para que no se nos pasen, porque si no se te olvidan. O en el kilómetro tanto me tengo que acordar que me tengo que tomar un gel, ¿no? Hombre, también depende también cómo sean las carreras, ¿no? Si estamos hablando de ultras así, pues ya a nivel de estrategia también buscamos que sean zonas más cómodas, ¿no? Es decir, evidentemente no te voy a poner que te comas algo subiendo una cuesta con una pendiente de la leche, pues ni bajando, ¿no? Porque al final es algo muy técnico y tienes que estar pendiente de eso y no quiero que te pares, ¿no? O no vamos a perder segundos, ¿no? Pero bueno, buscaremos pues zonas más llanas, más tranquilas para poder hacer esas ingestas. Eso es, sí. Desde luego, bueno, lo de la chuleta es real totalmente. O sea, tanto como para alimentación como para cuando te toca una cuesta arriba, cuando puedes sprintar un poco o cuando puedes bajar el ritmo y demás. Claro, pero eso es lo mismo que una persona pues que ya controla sus ritmos de carrera, ¿no? Y no te ha pasado nunca que igual cuando empiezas a correr te piensas que puedes aguantar el ritmo, ¿no? Que entonces empiezas la carrera a una velocidad más rápida a la que tú sueles entrenar o que realmente sabes que puedes hacer. Llega un momento que pinchas, porque no has seguido el plan, ¿no? Sin embargo, el que ya es zorro viejo sabe que tiene que correr a la velocidad que tiene que correr y luego en los últimos kilómetros, si le quedan fuerzas, pues ya tirará, ya aumentará la velocidad, ¿no? Pero muchas veces, pues esa inexperiencia pecamos, y me incluyo, pero yo puedo y a tope y luego pues te entra la pájara, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre todo hay que tener cabeza en todo. La competición, digamos, yo creo que en todos los deportes, gran parte es psicológica, ¿no? O sea, es tener esa cabeza, esa templanza, esa estrategia y cumplir fielmente lo que dice la estrategia. Sí, la verdad que lo de saber escuchar el cuerpo, que siempre se dice, es que es súper importante. Al principio la gente que tiene poca experiencia igual le cuesta más, pero muy importante saber escucharse, porque incluso aunque tengas una estrategia nutricional o te hayas entrenado súper bien, estés súper preparado, luego en el día de la carrera puedes haber descansado mal.
igual ese día hace muchísimo calor, no sé, hay otros factores que tampoco puedes controlar mucho, pero que te van a influir en el rendimiento, en la fisiología. Por supuesto. Es súper importante, sí. Sí, y al final hay muchos factores que rodean pues eso, el éxito de esa competición y bueno, pues muchas veces a la mayoría a todos los deportistas yo creo que les pasa y que nos pasa que bueno, pues bueno, si este día no ha podido ser, también hay que lo asumimos y seguimos entrenando, ¿no? O sea, al final, pues eso, hay muchos factores que si te sale un día, imagínate, de mucho calor o no has descansado bien o yo qué sé, pueden pasar mil cosas que intentarás que no pasen, pero si pasan, pues son factores que te van a afectar en el rendimiento, está clarísimo. Incluso el ánimo que tengas ese día. Hay veces que, pues yo qué sé, te apetece, no sé, te levantas con un poco más de sensación de pereza o yo qué sé, ¿no? Y al final no haces las cosas tan eficientemente. Pero bueno, al final creo que esas cosas hay que ir con la experiencia, ir ganando y conociéndolas, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, vamos a ir cerrando un poco la entrevista. La verdad que tengo muchas más preguntas apuntadas, pero bueno, se nos ha ido un poco de las manos y aparte hemos estado al principio ahí con el tema del audio que no se escuchaba y me perdí un poco de tiempo. Pero bueno, me las guardo para una próxima entrevista, si te parece. De acuerdo. Perfecto. Es lo que tiene ser buenas amigas. Vale, pues nada, ahora sí. Solo para terminar la entrevista, si alguien quiere contactar contigo, ¿a través de dónde puede hacerlo? Un correo electrónico, redes sociales, etcétera. Bueno, primero voy a decir mi red social Instagram es Garasi Nutrición, por ahí podéis contactar conmigo directamente. Y bien, también podéis contactar en las clínicas que trabajo, ¿no? Es decir, por ejemplo, en RS Bilbao, es un centro de referencia en Bilbo que tratamos con deportistas y somos un equipo multidisciplinar y, bueno, pues yo creo que ahí podemos fácilmente trabajar. Y luego, por ejemplo, en la otra clínica, en Fisioclinic Bilbao, pues también, pues cada uno lo que le venga, ¿no? Bien, ¿no? En fin, o sea, a mí en realidad me da igual dónde tratarles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero encantada, ¿de acuerdo? Vale, pues nada, ahora sí. Es que ricasco por tu tiempo. Nos veremos en una próxima ocasión. Invitaré a otras personas que si quieren preguntar algo en concreto, pues que me pasen las preguntas, ¿vale? Y así poder preguntártelas en una próxima ocasión. Y nada, espero que hayas estado a gusto. Yo estoy un poco nerviosa ahí al principio, primer episodio. Y poco más. Nos veremos en RS Bilbao nosotras y en el monte dentro de unos días también. Eso es. Venga, no es que ricas. Agur. Agur. Bueno, con esta entrevista con Garasi Martín finalizamos el primer episodio del programa. Hemos hablado de la importancia que tiene nutrirse correctamente para rendir mejor, de algunas recomendaciones generales en la pre, durante y post competición, también de la importancia de analizar bien las necesidades que va a necesitar nuestro cuerpo en función de la disciplina que vayamos a correr, incluso de la distancia, pero también, por supuesto, de nosotros mismos como individuos, de ahí de que cada caso puede ser diferente y la necesidad de individualizar. No hemos podido terminar todas las preguntas, pero bueno, las dejo guardadas para una próxima ocasión, ya que las tengo apuntadas en una lista, y os animo a que me escribáis si tenéis preguntas o dudas y que os gustaría que las incluyera en una próxima entrevista. He de decir, si os soy sincera, que yo estaba nerviosa, pero bueno, creo que al final la entrevista ha salido más o menos fluida, informal, que era algo que buscaba, pero prometo ir mejorando. Si tenéis alguna crítica constructiva que me la podáis comentar, o alguna mejoría que creáis que pueda ser necesaria, me lo comentáis sin ningún tipo de problema. Al final yo lo que quiero es ir mejorando y aportar valor. Y con esto me despido del primer episodio del programa. Si os ha gustado o como si no, házmelo saber para así poder mejorar, como acabo de comentar. Y si os ha parecido interesante, ya sabéis que si lo compartís puede ser de gran ayuda. Ya solo me queda deciros que espero que terminéis el año con salud, con los vuestros, ya sea cerca o lejos, con alegrías y muchas carcajadas. Y que en este año nuevo a punto de entrar, que no falte todo lo que acabo de decir, pero también que nunca os falte un pequeño aprendizaje cada día, un pequeño impulso cada día para ser cada vez
mejores personas. Y con esto os mando un fuerte abrazo y un feliz año 2021.